Hola, buenas tardes a todos. Estamos en el ciclo de terror nuevamente y con nosotros tenemos a Lean de Montes y pues él ya ha trabajado con nosotros en otras sesiones. Esta vez nos viene trayendo un proyecto en el que él ha querido participar en este ciclo, que se trata de lo abyecto y la disolución del sujeto, específicamente en el cuerpo fragmentado de Shintaro Kago a partir de Julia Kristen, perdóname la pronunciación. Y bueno, para contarles un poquito de Lean, él es de Argentina, estudiante de astronomía y también pseudo estudiante de algo así como la filosofía. También es fiel lector de Adam Poe, Spinoza y también es anarquista de profesión. ¿Qué nos dices de tus logros, Lean? Y muchos así logros como, como logros no he tenido, viste como te destroza el sistema de a poco, pero ahí estamos, estudiando, trabajando y un poco participando de todos los colectivos que más o menos se mueven de forma horizontal, antijerárquica, antipatriarcal y nada, ayudando también a participar de esos colectivos. Así que muchas gracias también por invitarme y por dejarme participar. Y nada, acá estamos para, para empezar y, y espero que me vaya bien. Muchas veces me olvido de las cosas que tengo que decir, así que No te preocupes, Lean, aquí también está pues toda la página, todos los que nos están mirando para que también dejen sus comentarios. Les recomendamos que también dejen comentarios para que podamos irlos respondiendo y entendamos un poquito más de lo que nos viene a hablar Lean. ¿Sí? bien. Ok. ¿Te parece si vamos comenzando? ¿Seguro? Seguro. Vale, No sé, ¿presentás? Bien, presentás vos. aquí está. Genial. Listo. Bien, bien. Bueno, ahí como dijo Elisa, vamos a charlar un poco sobre lo abyecto y la disolución del sujeto en Shintaro Kago desde una perspectiva, desde la visión o más bien desde la descripción que da Julia Kristeva en lo abyecto, sobre todo esta visión de lo abyecto y sobre la mujer en el sujeto fragmentado de Shintaro Kago. ¿Quién fue Shintaro Kago? O quién es, mejor dicho, porque sigue vivo, al menos hasta ahora la fecha. Shintaro Kago es un mangaka, para aquellos que son otakus ya sabrán, pero para aquellos que no les gusta tanto la cultura japonesa, los mangakas son los que dibujan los cómics, digamos, japoneses, y en particular ha hecho un montón de aportes, de dibujos, de manga, en el término y en el género del eroguro nonsense, que ya vamos a ver bien qué es eso, pero, pero es muy famoso por muchos de sus dibujos que atraen a esta idea de lo abyecto, de lo asqueroso, de, de lo grotesco, y lo mezcla mucho con la erótica, con lo sensual, con el cuerpo, etcétera, etcétera. Y nada, prácticamente, primero que nada, es uno de mis mangakas, si no el más, mi, mi mangaka más favorito, eh, ya que, nada, gracias a él descubrí un poco lo que era el eroguro, que me parece un género muy lindo, que también vamos a ver un poco sobre qué es. Y además, junto con otros artistas, ya sea Junji Ito, Edogawa Rampo, han aportado un montón al arte grotesco, podríamos decirle, que nos llega al día de hoy, a nuestra actualidad. Pero también ya vamos a ver quién es Shintaro Kago. Antes que nada, obviamente, ahí sí podés pasar la diapositiva, vamos a hablar sobre qué es lo abyecto. Bien, como bien dice, es aquello que nos repugna y que nos da asco. O sea, es aquello que por su naturaleza contraria al orden simbólico que nosotros mismos establecemos, va en contra
del individuo y por lo tanto nos da asco, nos repugna. Esta definición, esta descripción de lo que es el abyecto lo da Kristeva, que aporta mucho de esta idea en torno a aquellas cosas que nos repugnan, que nos dan asco y que ponen al fin y al cabo un límite con el sujeto. Es una cosa que está en un margen lejos del sujeto y nos repugna. Algo que me gusta dar para definir correctamente qué es lo abyecto y que es la materia fecal. Creo yo es el objeto más típico que podemos pensar a la hora de pensar lo abyecto. La materia fecal, o al menos lo más rápido para todas las personas, la materia fecal es algo que nos repugna, nos da asco. Lo marginamos, lo expulsamos, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, Kristeva agrega algo muy importante que creo que es lo fuerte que le da al concepto de lo abyecto de Kristeva, que es que esta cosa que nos asquea, que no nos hace, nos determina, o sea, nos hace ser los sujetos. Lo repugnamos, nos da asco, pero al mismo tiempo lo reconocemos, o mejor dicho, nos da cierta identidad. Es esta identidad que nos puede dar lo abyecto a la hora de expulsarlo, de sacarlo de encima. Pero en vez de escucharme a mí, creo yo, Kristeva lo cita muchísimo mejor, lo describe mucho mejor porque es hermosa la descripción que da. Lo abyecto es una realidad que, si la reconozco, me aniquila. Lo abyecto y la abyección son aquí mis barreras, esbozos de mi cultura. Es aquello que limita. Es bellísima, esa frase es bellísima, la verdad. Así que se las recomiendo leer a Kristeva. Creo que esa descripción que hace Kristeva sobre qué es lo abyecto determina muy bien, lo describe rotundamente y es bastante específica. Por eso también me gusta mucho el concepto que tiene Kristeva de lo abyecto. A pesar de que, bueno, también soy bastante novate a la hora de leer a Kristeva. Pero bueno, a tropezones se va aprendiendo un poco. Así que genial. Y otra cosa, además de que hay que agregar para antes de leer un poco lo que es el género eroguro, es lo abyecto en el lenguaje. Tal como hablábamos de que lo abyecto es aquello que se produce marginalmente, la identidad de la cosa, de las personas, se sostiene por lo que se excluye. O sea, al excluir algo, aparece la identidad. Al negar aquello que no se es, se aparece. Se necesita de un otro el cual afirme la existencia negando al otro. O sea, yo existo, yo sé que soy yo porque estoy negando a la otra persona. Y en esa negación aparezco como identidad. Soy, digamos, si fuese todo igual, yo no podría negar a la otra persona, ya que somos todos iguales, pero justamente aparezco como idéntico, como identidad, a través de negar a la otra persona o a las otras cosas. Y más aún, el sujeto, la persona, yo en general, vive entre un lenguaje, aquello que puede describir, que puede hablar, que puede decir, y algo que es innombrable, algo que es imposible de describir. Y ahí, justo ahí, en ese punto medio entre lo descriptible y lo no descriptible o lo innombrable, aparece la identidad. Y justamente la abyección es aquello que podemos expulsar a través del lenguaje y como negarlo, o sea, decir no soy aquello que expulso, pero sigue jugando en el límite, o sea, es el límite del límite. Acá podría hasta incluso hablar sobre matemáticas, pero no hablamos de eso porque a nadie le gusta, solo a mí que lo estudio. Así que, pero justamente va de eso, este límite de esta frontera que hay entre aquello que podemos o no podemos nombrar, y es ahí donde puede surgir este individuo
al poder tachar de no ser, de no yo, a aquello que da asco, repugna, y ahora vamos a ver bien lo grotesco. Y justamente es ahí donde empieza el juego del sujeto en Shintaro Kago. Pero antes de ver Shintaro Kago, vamos a ver bien qué es el Eroguro Nonsense. Primero vamos a dividirlo. Tiene tres partes, digamos. El nombre que Eroguro Nonsense es erótico, ero es de erótico, guro, que es grotesco, y nonsense, que es sin sentido en inglés. A pesar de que parece una palabra en japonés, en realidad viene del francés. Ero de erotismo, guro es de, no sé muy bien francés, así que por desgracia no voy a pronunciar bien lo grotesco, pero guro viene del francés y significa grotesco, y nonsense viene del inglés, que es sin sentido. O también es conocido como lo absurdo, el surrealismo, aquello que es irracional a la hora de entender el mundo. ¿Qué es lo erótico o el erotismo? Lo erótico en este tipo de género se centra sobre todo en el deseo sexual, en la sensualidad e incluso en la perversión. Obviamente no está limitado solamente a la pornografía o al desnudo o a meramente el placer sexual, sino que tiene un giro inquietante, un cierto ser en el cuerpo que en algún momento va a pasar algo raro. En algún momento este erotismo se va a ir de las manos, o como decimos acá en Argentina, se va a ir al pasto, se pasó, pero justamente el erotismo es lo que da la parte del cuerpo humano, sobre todo jugando con la mujer, sobre todo en Shintaro Kago, tiene una personalidad única la mujer, y el hecho de por qué la usa, creo que Kristeva nos puede dar una respuesta que no sé si Kago habrá leído a Kristeva, pero creo yo que sí. O capaz es otro cristeviano, ahí convirtiendo el mundo en seguidores de Kristeva. Kago seguro es lector de Kristeva, al menos de la misma época. Y creo yo que, y si no lo hacemos, esta tarde lo hacemos lector de Kristeva al compa Kago, esperemos que esté escuchando. Eh, y y esa, ese manejo que tiene Kago con el cuerpo de la mujer, de lo femenino, tiene mucho que ver con el concepto que tiene el cuerpo femenino en Kristeva. Pero también, ya vamos a hablar de eso. Espero que lo del erotismo haya quedado más o menos claro. Es el más fácil de los tres, podría decirse, justamente porque es lo que está más fetichizado en la actualidad. Luego viene lo grotesco, que, como bien dice, representa lo monstruoso, lo que está deformado, lo violento, lo sangriento, etcétera, etcétera. Aquello que nos produce horror y nos produce repulsión. Obviamente, además de la repulsión y el horror, nos produce cierta fascinación. Si no, no sé, capaz que sí haya gente que lo ve por el puro morbo, pero el hecho de que lo grotesco nos llame la atención es por esa curiosidad típica que tenemos los humanos hacia la muerte, hacia aquello que nos produce horror, monstruosidad, por un montón de conceptos evolutivos de los cuales no vamos a poder hablar acá, pero creo que es acá donde se agrega un poco de lo abyecto. Esta repulsión que da lo grotesco hacia el cuerpo es típica, obviamente, del género de Eroguro, y últimamente se ha estado viendo bastante en muchas de las películas que han estado haciendo. Podemos nombrar, siempre vamos a nombrar la misma, que es La Substancia, pero que es una obra cúlmine, creo yo, de lo grotesco, justamente por cómo maneja
su sangre, cómo maneja el horror, cómo maneja la monstruosidad. No es meramente terror, no es meramente un miedo que nos da porque aparece un fantasma de repente en la pantalla, cosa que películas que nunca me gustaron, sino que es un asco interno de la misma persona y que todos podemos entender, al menos la mayoría, y está en eso lo grotesco. No es meramente un monstruo que aparece y nos asusta, sino en la esencia misma de lo deformado, de lo monstruoso, aquello que nos repugna. Y bueno, y ahí entra de nuevo el concepto de lo abyecto de Kristeva en esta idea de, al repugnarnos, al decir eso es un monstruo, eso está deforme, eso está violento, no somos nosotros y por lo tanto lo alejamos, lo estamos marginando y lo estamos negando para crear una identidad. Y por último, el sinsentido y la parte, digamos, ilógica o surrealista, irracional, de lo absurdo, que rompe un poco con la coherencia narrativa. Acá vamos a ver que Shintaro Kago creo que es un experto en romper cosas, entre ellas la coherencia, y, y un poco maneja así el humor negro, la confusión e incluso una reflexión de lo irracional de la existencia. Es casi se puede hablar de existencialismo, de nihilismo, de absurdismo en este sentido, en un decir de qué carajo, o sea, de verdad ver o leer el manga de Shintaro Kago hoja por hoja es muy extraño, no se entiende, tiene un manejo del humor muy raro, típico de obras como los Monty Python, no sé si es un grupo inglés que también manejaba mucho el humor de lo absurdo. Tengo entendido que Shintaro Kago tiene influencias de los Monty Python, como también tiene influencia de, bueno, Edogawa Rampo, que es muy preciso hablar un poco de Edogawa Rampo, porque es quien inicia este género del eroguro, nonsense, que nace por allá de la época del 20 y 30, épocas posguerra y guerra sino-japonesa, que muchos de los artistas comenzaban a ver el resultado de la guerra sino-japonesa, de la Primera Guerra Mundial, comenzaba a llegarles toda la cultura del surrealismo, del dadaísmo, de la vanguardia europea, y muchos de estos artistas, que la mayoría eran o comunistas, o anarquistas, o socialistas, o gente underground, como todos nosotros, terminaron como rechazando esta repugnancia de la guerra de una forma muy contraria a la europea. La europea tachaban la guerra de macabra, en cambio los japoneses agarraban eso que era macabro, que era asqueroso, y lo dibujaban. Y entre ellos hay un mangaka muy famoso que es Edogawa Rampo, que si se fijan, él no se llamaba Edogawa Rampo. Edogawa Rampo deriva de una japonización del nombre Edgar Allan Poe, muy creativo el señor japonés. Su nombre en realidad era Taro Hirai, pero también lo he pronunciado bien. Y esta toma de las guerras, tanto la sino-japonesa, la guerra contra China, la guerra contra la Primera Guerra Mundial, la toma Japón y, y la dibuja. Obviamente Japón tiene su historia respecto al erotismo, a lo grotesco, justamente tiene imágenes que nos remiten a ello, como el sueño de la esposa del pescador, por ejemplo, es uno de los primeros, no sé si primeros, pero es una de las imágenes más importantes que tiene la cultura japonesa y una de las más pasadas, pero bueno, Edogawa toma esto del occidente, toma el nombre de Edgar Allan Poe y lo mezcla con erotismo, con lo grotesco y le agrega un poco de sinsentido. En ello, él también era novelista y escribe La silla humana, que creo que es uno de sus cuentos más famosos,
Y por último, también para agregar, tiene uno de un hermoso manga que se llama La Oruga, que es un hombre que pierde todas sus extremidades en la guerra y ya no puede moverse, ya no puede hablar y termina siendo como una oruga vendada. Y para aquel que no se quiere spoilear, se tapa los oídos, pero lean el manga. Pero justamente al final se cae un pozo, piensan que está muerto y amanece como una mariposa. Y justamente ahí entra el sinsentido, lo ilógico, lo irracional. Pero, pero siempre tiene, el Eroguro tiene estas tres particularidades, el cuerpo, lo monstruoso y lo irracional. Y siempre la mezcla con un toque de humor negro, porque yo creo que nadie se aguantaría una guerra tan larga como lo fue la Primera, la Segunda Guerra Mundial y ninguna guerra en general, y hay que tomársela con un poco de humor, porque si no, no se aguanta nada en la vida. Así que ahí, continuamos. Bien, ahora sí, ya viendo un poco de Dogawa Rampo, podemos meternos con Shintaro Kago, que fue, como dije antes, un autor, un mangaka japonés que nació en el 69, muy linda muy buena época para nacer, creo yo, sobre todo en Japón, que estaba viviendo su postguerra, ya todo era paz, todo amor, pero comenzaban a aparecer las secuelas de las dos bombas nucleares que caían en Hiroshima. Justamente durante toda esa época, el gobierno japonés omitía un poco todas estas personas que habían sido víctimas de las dos bombas nucleares que caían en Hiroshima y Nagasaki, pero comenzaban a reaparecer las víctimas con secuelas físicas y comenzaban a aparecer estas deformidades, monstruosidades que impactaron mucho en Shintaro Kago y en muchas de las culturas cinematográficas, de anime e incluso mangas de la época. Posterior a eso, luego de una lucha interminable, el gobierno japonés dijo, bueno, después de 40 años capaz me puedo hacer un poco cargo de mis ciudadanos, pero ya sabemos lo que hace el Estado muchas veces, y terminó ayudando un par de personas que, nada, por desgracia, no necesitaban tanta ayuda como podrían haber sido ayudados durante 20, 30 años antes. Pero no me voy a poner a hablar de política. Justamente Shintaro Kago participó mucho en el género del Eroguro Nonsense, que, como no, se inspiró mucho de Dogawa y de toda la época bélica japonesa de los años 20 y 30. Y algo más también para agregar es que muchos de sus personajes, muchos de sus personajes son las mujeres. Justamente acá vamos a hacer un stop porque hay que agregar un poquito de concepto sobre por qué es tan importante el personaje de la mujer en Shintaro Kago, debido a cómo entiende el cuerpo de la mujer, o al menos cómo podríamos llegar a entender el cuerpo femenino en los mangas de Shintaro Kago. Justamente cuando vemos o cuando leemos el manga de Kago, vemos al cuerpo femenino no como una víctima o no como el cuerpo de una víctima, sino un lugar en donde se produce una crisis, una destrucción, una deformación del cuerpo femenino. Y justamente es ahí donde también podemos ver de nuevo una vinculación con Cristeva. A la hora de entender esto, Cristeva habla sobre el cuerpo de la madre, de lo materno, y cómo esto es el inicio de lo abyecto. Justamente el cuerpo femenino, o el cuerpo, mejor dicho, materno, es lo constitutivo de lo abyecto, ya que ahí es donde aparece el cuerpo, ahí aparece también muchos de los fluidos que repelimos, que expulsamos, como la sangre, el semen, los flujos vaginales, y por lo tanto también un bebé.
pero es el acto de la separación entre el sujeto, el bebé, lo que más expone lo abyecto en el cuerpo femenino de Cristeva. Pero me estoy adelantando un montón y no tendría por qué. Así que ya haciendo este parate, podemos continuar. Es como una solapa y un fusil de Cherkov. Ahora sí, esto es parte de lo que hace Shintaro Kago en sus mangas. Justamente juega con la perspectiva. Vemos cómo en realidad lo que estamos viendo no es lo que nos muestra en el manga, sino que es cambiando el ángulo de la hoja, o mejor dicho, él cambiando el ángulo del dibujo, podemos ver una u otra cosa. En la primera viñeta vemos cómo en realidad un cuerpo que parece 2D tiene espacialidad, tiene 3D, y solo moviendo el ángulo aparece la cara de esta persona, de esta actriz, mientras que abajo vemos que son paneles, pensando que es una joven estudiante, en realidad son paneles de que al estar en diferentes posiciones y viéndolo de la forma correcta, es como debería estar. Justamente Kago juega con esto durante todo el manga. Llega un punto que es molesto, o sea, vos decís, pero ¿lo estoy leyendo o no lo estoy leyendo? Porque es muy molesto, es demasiado molesto. A veces tienen globos de texto que no es la persona, sino que es literalmente un globo pegado en la pared y hay una persona abajo, entonces es como si la persona hablara, pero en realidad es un globo pegado en la pared, como si tuviera un globo acá atrás, como si estuviera hablando, pero no, está pegado. Muchas veces juega con la perspectiva de la omisión. Hay dos personas hablando y en la parte de atrás de esas personas hay una tercera que no ves. Entonces es muy confuso, te dan ganas de levantarte, tirar el manga o en caso de contrario pegarle al PDF, pero justamente eh, es la magia un poco de Shintaro Kago. Y primero que nada vamos a presentar una de sus obras más importantes, que es Fraction. Creo, es la más importante, es una obra que relata una serie de asesinatos muy particulares, que son un asesino agarra a sus víctimas, que son típicamente femeninas, y las, digamos, corta a la mitad, utilizando herramientas muy específicas. Hay una descripción bien típica de Edgar Allan Poe, de las características, cómo se hace. Obviamente ahí está la inspiración, pero es aquello que nos muestra Shintaro Kago, es una serie de asesinatos y al mismo tiempo cada un capítulo habla un narrador. O sea, hay un capítulo del asesino y luego un capítulo del narrador. Luego un asesino, luego un narrador. Y así va pasando el manga hasta que finaliza en una especie de interconexión de realidades que es muy absurda y muy confusa. El mismo manga se ríe de lo absurda que es, mostrándonos cómo Kago se caga, para hacer un juego de palabras, en la narración de su propio manga. Y justamente este que vemos acá es Shintaro Kago, un poco más joven, y a la derecha vemos a Shintaro Kago dibujado. Y mientras hay un capítulo de cómo suceden todos los, todos los hechos de asesinatos, cómo se va manejando, descubrimos quién es el asesino, o sea, el propio Kago dice quién es el asesino, pero al mismo tiempo el narrador nos cuenta que hay más, o sea, hay más asesinatos. Y acá, creo yo, podemos ver la magia de Kago y su vinculación. Cuando digo magia de Kago, en realidad lo que estoy diciendo es algo que tiene que ver con Cristeva. Es muy obvio, es casi obvio. De verdad, es una persona que leyó a Cristeva, yo estoy muy seguro. Kago no destruye solo los cadáveres. O sea,
Es verdad que hay un morbo a la hora de dibujar los cadáveres, pero mientras hace eso, destruye el manga. O sea, lo va rompiendo de a poco, lo va destruyendo, lo va, literalmente lo va aniquilando. O sea, no es una violencia que se torna visceral, sino directamente existencial. O sea, en todo sentido busca el asesino y a la vez el narrador, se busca autoexplicar, como autorrealizarse, autorrecrearse, y es ahí, justamente ahí, es donde el asesino se, se expulsa, él detesta lo que está haciendo, pero al mismo tiempo como que le da asco, y al mismo tiempo eh, se da ánimos de seguir haciéndolo porque cree que es lo correcto. Hay una necesidad de expulsión de la culpa, hay una marginalidad del asco que le da al personaje que lo forma como sujeto. Como asesino, capaz él mismo, el asesino, no es consciente de esta actividad, pero es en ese momento en donde se forma, se construye, y justamente ahí está lo abyecto, o sea, se constituye a partir de la expulsión de lo abyecto. Debe rechazarlo, debe rechazarse para existir. Y esta destrucción del sujeto, o todo aquello que pase alrededor, incluido el manga mismo, me hace pensar que el manga, o sea, el propio manga, es una expresión del objeto. Ahí vamos a ver, justo acá hay un ejemplo, acá estamos viendo un diálogo entre dos mujeres, aparentemente normales, digamos, y que de repente no lo es, porque dice Shintaro Kago, mueve el margen, lo altera un poco y nos muestra lo que en realidad es, como si destapáramos la hoja. Ahí, si pasás la diapositiva, ahí como que saca el margen de la hoja como si lo estuviera sacando y en realidad es un monstruo. Bueno, durante todo el manga hace estas cosas, entonces vos no sabes cuándo es de verdad y cuándo no es de verdad, o va a decirte, no, está una persona hablando atrás. Bueno, es una monstruosidad del propio manga, te destruye el concepto mismo del manga. O sea, es en serio, es interminable esto y encima se ríe de vos, se ríe en tu cara y te da ganas de patearlo, como para decir, bueno, escribí, por favor, dejá de boludearme, por favor. Y esta, y esta forma de escribirlo va pasando durante toda la etapa del narrador. El narrador nos va contando la historia de Kago con una de sus o estudiantes o alguien que se encarga de sus mangas y, y en esta etapa de, del narrador charlando con aquella que creo que era su gerente o su no sé, algo era de la parte económica de sus mangas, le va explicando cómo se hace este juego entre lo abyecto, digamos, de lo asqueroso que el asesino puede llegar a ser, de expulsarlo, pero al mismo tiempo lo abyecto del manga. O sea, qué no es un manga y qué sí es un manga y cómo utilizar los límites de aquello que separa el manga de la televisión o el manga del teatro o el manga de un libro, y a través de esa marginalidad del manga nos va, de nuevo, nos va jodiendo la existencia y no nos deja leer bien como debería. Ahora sí, volviendo un poco al asesino, eh, el asesino busca en sus víctimas una especie de redención, de identidad, y justamente encuentra en esa escena, en su obra, una explicación a su propia existencia, o sea, encuentra en aquello en ese acto que simula la cercenación, la cercenación de su hermano, que según el autor, porque de nuevo todo es mentira en este manga, según el autor se suicida su hermano para
por la culpa de una esposa, de una novia que estaba muy depre, se suicida. Justamente el hermano enojado busca una identidad en hacer estas obras con el resto de personas. Pero en un momento hay, o sea, este acto que lo hace ser, de repente hay otra persona que al parecer le está copiando. Y en ese momento, cuando aparece un simulador de su propia actividad, se enoja. Tanto se enoja que él mismo quiere ir a buscarlo, o sea, que quiere descubrirlo para evitar que siga copiándole, que le quite aquello que lo hace ser él. Literalmente, acá podríamos mezclarlo un poco, eh, se produce una alienación del asesino. El asesino ahora, en vez de autorrealizarse, en vez de ser él quien se realice, se le está quitando aquello que le es, que le permite autorrealizarse. Se alienó. Alienarse es ser en otro, o sea, de repente alguien me está robando aquello que me nutre como individuo, como identidad, como sujeto. Y detesta esto, o sea, literalmente eh, le da pena, ya no es él quien hace todas esas actividades y por lo tanto, como no es él, se siente vacío, se siente alienado. Y bueno, y todo esto, toda esta sensación de que pierde aquello que lo hace, es literalmente lo que detalla Cristeva. Es aquello que, como me está constituyendo aquello que me parece asqueroso, aquello que me repugna, y cuando me quitan esa actitud que me repulsa, que me da asco, dejo de ser. Y termina siendo una búsqueda del existencialismo. O sea, está buscando una explicación a su propia existencia que no encuentra sino negando aquello que le da asco, aquello que le da repulsión. Es bellísimamente asqueroso, es muy bonito esto. eh, y no solo eso, sino que hay un rompimiento con el lenguaje. O sea, el lenguaje mismo del propio manga, aquello que hace que el manga sea un manga, se rompe durante esta etapa en donde el asesino pretende buscar al otro asesino. Y de nuevo aparece la identidad en el margen, o sea, mejor dicho, en el margen entre el lenguaje del manga y lo que no es un manga. Ahí aparece tal cual el manga de Shintaro Kago. Y ahora sí, volvemos de vuelta con el narrador. Así, no, así nos tiene Shintaro Kago, es como un ex que no te olvida y te habla cada tanto. Entonces estás como sí, pero no, pero sí, pero no. Entonces así está todo el rato, son como 7 capítulos de un lado para otro. Pero justamente este ida y vuelta que hace Kago en su obra sirve para desequilibrar al lector, o sea, nos mantiene tenso, nos mantiene metidos ahí en la obra y produce al mismo tiempo esta destrucción del manga, ya lo he dicho varias veces, pero es para que quede claro que molesta en un punto, pero léanselo, muy bueno. Y acá refuerza la idea de un yo fragmentado. Justamente por eso se llama Fraction. El asesino no entiende esta repulsión que le da a aquello que es muy abyecto, o sea, aquello que le produce asco, que le produce eh, per, perturbarse, aquello que le produce algo que sea grotesco, como es un acto criminal, pero al mismo tiempo no entiende por qué cuando deja de hacer eso y lo hace otra persona, le atrae, o sea, atrae que quiera seguir haciéndolo y evitar que otra persona lo haga. Y ahí y se fragmenta de una forma muy literal, o sea, acá no, sí que no voy a hacer spoiler porque creo que acá llega el chiste de Cago, ahí léanlo si quieren, y si quieren que haga spoiler me avisan también igual, pero se fragmenta de una forma muy literal, muy literal, que lo van a cuando lo lean van a entenderlo muy bien. Y justamente él mismo pierde lo que entiende por yo.
y nosotros como lectores del manga pensamos que tiene como una segunda personalidad, como que cuando duerme se le activa la parte asesina. Pero ¿será así? No sé, léanlo. Y mientras más va avanzando la trama y se vuelve cada vez más asqueroso, eh, al mismo tiempo se disuelve todos estos personajes en una especie de fracciones, que justamente explican el porqué, el actuar psicótico del protagonista y el porqué de sus actos. Y mientras el narrador nos termina contando de forma muy, muy humorística eh, por qué escribió ese texto de esa forma. Y más que humorística, eh, es absurda, o sea, es justamente ahí entra el sinsentido. Termina hablándole a un cadáver que justamente por estas posiciones de los globos hace pensar que ese cadáver está vivo, pero en realidad solo no dibujaba los márgenes. Hermoso, hermoso e hijo de puta, porque me mareó tanto durante tantas cosas. No tiene que hacer eso, muy mala gente. Pero bueno, ahora sí. Ahora sí, vamos a volver a esta definición, esta frase que pusimos al principio. Antes que nada, léanse Fraction, muy bueno. Eh, que es que el cuerpo femenino no es el cuerpo de la víctima, sino el lugar de la crisis ya sea del personaje, ya sea del lector, ya sea del propio manga, se destruye, vemos que lo utiliza constantemente. Justamente si hay algo típico en la obra de Shintaro Kago, es esto del cuerpo femenino. Pero no es un objeto de violencia, no se le ejerce violencia, más allá de que podemos leerlo literal, sino que es un iniciador del objeto. Donde hay un cuerpo femenino, puede haber aquello que nos repugna. Y esto está íntimamente vinculado a lo que dice Cristeva, que es que el cuerpo materno es constituyente del objeto. Justamente, ahí tiene una cita, que es el lugar donde el sujeto se formó, pero del que debió separarse. Además de que la misma fase natural del nacimiento, o sea, la parte orgánica, podríamos decir, aquello que produce el nacimiento ya sea de un bebé humano, de cualquier cosa en realidad, significa que hay sangre, hay sudor, hay entraña afuera, hay vaginas, hay fluidos, y el acto mismo del embarazo es abyecto, es una cosa que es una cosa que puede llegar a generar una repulsión a varias personas y por lo tanto también esta separación del sujeto de la cosa que lo formó, o sea, del cuerpo materno, es, es un momento de abyección, de asco, de repugnancia. Y en Fraction, el cuerpo femenino representa tanto el objeto del deseo como su ruina, o sea, la ruina del deseo. Aparece como un cuerpo sensual, sexual, lo que siempre vemos en lo erótico, o sea, la fetichización mismo del cuerpo femenino, y al mismo tiempo aparece como su ruina, o sea, se destruye aquello que es erótico, que es sensual, que es el típico del fetiche humano. Bah, no sé, no voy a decir fetiche humano, ahí le voy a decir que es una naturalidad y me van a regañar. No dije eso, borren lo que acabo de decir. Hacemos una cita de censura. Aquello que es, ya me olvidé lo que estaba diciendo, eso por decir tonteras. Aquello que es un fetiche por el sistema patriarcal, como lo es el cuerpo de la mujer como objeto, y se destruye. Es la ruina del deseo, del placer. Y Shintaro Kago lo demuestra muy bien en Fraction, a través de esta destrucción del deseo, porque no hay una atracción sexual por parte de este, por andar de controversial, y es que me meto en temas así raros. Y justamente este deseo que se tiene no se ve reflejado en el personaje principal,
sino que es la búsqueda constante de la existencia de este personaje que se funda en lo abyecto. Que bueno, como ya dijimos, cuando se le roba eso, pierde su razón de ser, su existencia, y termina por alienarse, o sea, termina por enojarse, por dar un odio hacia aquella persona que le ha robado. Y nada, eso sería Fraction. Creo yo es muy lindo, pero ahora vamos a hacer pausa porque tengo un cuerpo y requiere fluidos, porque si no, me duele la garganta. Así que gracias por tomar agua. Ahí está, ahora sí, podemos continuar. Bien, el segundo manga que vamos a ver, analizar, tiene varios, el compañero Shintaro. Yo tengo uno en particular que es bastante divertido, pero bueno, no lo tomé porque no es tan expresivo, es más humorístico que otra cosa, pero también se los recomiendo, es bastante divertido, es para pasar la tarde, que es la invasión de los caballos mongoles, que tiene su parte grotesca e irracional, no tanto la parte sensual o erótica, aunque siempre juega un poco con eso, que los caballos mongoles, en vez de ser caballos normales y corrientes, son manos gigantes. Pero vamos a ver que justamente estas manos gigantes se pueden repensar de otra forma. Bueno, justamente en este manga, en Superconductive Brian's Parataxis, nombrazo le puso el compañero Kago, vamos a ver que utilizando la perspectiva y un juego de escenas muy hermosas, nos hace preguntarnos qué es lo que consideramos humano. Y que solo podemos considerar humano aquello que le atribuimos propiedades de abyección. O sea, aquello que nos da asco es la única forma de mostrar, o mejor dicho, es una de las tantas formas que podemos decir que algo es humano. Bien, ¿de qué trata Superconductive Brains Parataxis? De ahora en adelante Parataxis, más rápido. Bien, la trama gira en torno a dos entes, a humanos y a gigantes, que estos gigantes, se llaman Sardlers, o espero, vamos a decirlo literal, Surdlers, vamos a decirle gigantes. Justamente estos gigantes parecen ser organismos, o sea, parecen ser seres humanos, son muy similares. Acá podemos ver en la imagen donde hay un humano y una gigante, una persona gigante. Estas cosas gigantes son diseccionadas, son disecadas y utilizan su biomecánica para hacer máquinas muy raras, muy extraordinarias. Y estas maquinarias son utilizadas ya sea por el gobierno o ya sea por grupos mafiosos para mantener el status quo, para violentar a la sociedad, etcétera, etcétera. Lo típico que hace el Estado y el gobierno. No más política, Lean. Y bueno, justamente el gobierno utiliza estas máquinas. Acá podemos ver una retroexcavadora, pero de piernas y manos, no sé cómo decirle. Se utiliza para la construcción, pero justamente está hecho para todos. Ahora vamos a ver más ejemplos también de qué son los Sardlers, pero tengan en cuenta que eso es lo básico. Hay humanos y hay cosas gigantes, y esas cosas gigantes se le diseca y bueno. Las personas, estos humanos, no reconocen que haya humanidad en estas cosas gigantes, a pesar de que es bastante obvio y bastante reconocible que son muy similares a los humanos. Y al menos son muy parecidos. O sea, tienen dos patas, dos brazos, tienen cara, tienen cerebro, etcétera, etcétera. Pero justamente estos gigantes son descuartizados y se elimina grandes partes de sus sistemas orgánicos. Acá podríamos hablar un poco también de Deleuze, de Deleuze y Guattari, sobre un cuerpo sin órganos. Justamente al eliminar lo orgánico, aquello que produce los órganos del humano, sus funciones terminan siendo para cualquier cosa, ya sea maquinaria de guerra, maquinaria de construcción. Es una eliminación de los
partes orgánicas. Pero en eso también soy muy nuevo, pero está buena la conexión. Si alguien ha leído Guattari o Deleuze y tiene más conexiones, se comunica conmigo, por favor. Pero hay algo ahí, lo siento en mi corazón. Bien, y al diseccionarlos o a descuartizarlos, se eliminan grandes sistemas. Su sistema reproductor, se elimina el sistema digesto-excretor, se elimina el sistema urinario y gran parte del sistema cerebral, el sistema neuronal. Y este sistema neuronal se cambia por cablerío eléctrico. Entonces terminan siendo como máquinas que pueden ser controladas a través de, nada, como un coche, como una maquinaria que se puede utilizar a través de impulsos eléctricos. Entonces, como que los humanos, subiéndose a estos, no sé si son robots, pero estos Ardlers los controlan y obviamente, como todos sabemos, cada vez hay mejor tecnología y se hace mucho más eficiente la disección y la manera que tienen de controlarlos. Y ahí capaz hay un guiño hacia el pseudo progresismo ciego de la destrucción del mundo, pero no vamos a tocar tanto eso, si no puede estar 2 horas acá. Bien. Y vamos a hablar también de Kristeva y los Adlers. Estas cosas, podríamos decir, son una descripción muy exacta, o mejor dicho, la demostración de la teoría de Kristeva. El cuerpo humano, al ser disecado y destruido, es aquel que no tiene lo que lo hace abyecto y por lo tanto deja de ser humano. Aquello que se le saca lo que produce abyección, el sistema urinario, el sistema excretor, el sistema reproductor, o aquello que puede producir un asco, deja de ser humano y pasa a ser una máquina, o menos que una máquina, una parte de una máquina, una cosa, un objeto. Acá que estamos diciendo que los Adlers no son en realidad humanos, son máquinas. ¿Por qué? No porque puedan funcionar como máquinas, porque eso técnicamente lo hace la parte orgánica. Nosotros nos movemos, podemos agarrar cosas como una máquina. Lo único que hace esto es que al quitarle aquello que excreta, que margina, que destruye, le elimina lo humano, le elimina la humanidad. Y justamente es la mejor descripción, o mejor dicho, de nuevo, es la mejor demostración de la teoría de Kristeva en el arte, al menos. Por ahora espero yo nunca tener que ver un Sadler en la vida real, sería bastante terrible, por no decir otra cosa, pero es una demostración muy, muy buena del arte y muy descriptiva de Shintaro Kago sobre qué pasaría si a un humano se le quitara todo aquello que produce abyección. Bien. Y durante todo el manga se nos enseña cómo estos gigantes son meramente máquinas, sin emociones, o que pueden ser usadas por la propia voluntad humana. Y en este afán de mejorar cada vez más estos gigantes, o estas máquinas, mejor dicho, han podido conectar el cerebro de los humanos al cerebro de los Ardlers, de los gigantes. Y acá de nuevo hay otra conexión con la idea de Kristeva, que Kago traslada esta abyección física del cuerpo, de los fluidos, al pensamiento. Aunque esto la verdad es un poco más esotérico, esto lo voy a agregar yo. y esta relación que vamos a nombrar esotérica, justamente porque Kago puede jugar con el surrealismo, con lo irracional, es donde se mezclan las ideas de las personas, de los humanos, con el resto, con aquello que es que no es ese mismo humano. O sea, destruyen al yo, lo contaminan, como que ahora las ideas mismas son abyectas hacia el humano. Justamente acá nos viene una pregunta: ¿qué ocurre cuando el otro, cuando aquello que es negado por uno, se adentra hacia el yo?
ya no es físico el horror que se produce, sino simbólico. Hay una destrucción del lenguaje del otro hacia mí. Se está destruyendo lo simbólico del yo, de quién soy, porque otro se está adentrando. Aquello que yo negaba principalmente, ahora es parte mía. Y acá, de nuevo, Cago, brillante, te marea de una forma, pero acá Cago, de forma brillante, describe la sensación de cómo el gigante y el humano se entremezclan y el humano lentamente va perdiendo la concepción que se tenía. No muere el humano, no se vuelve loco, no le sucede nada, sino meramente cambia su perspectiva y cambia de personalidad justamente porque deja de ser aquel que era. O sea, no entra en una psicosis, sino meramente cambia de yo, podríamos decir. Es muy complejo hablar es muy complejo hablar entre el lenguaje y lo innombrable, justamente, creo yo. También falta una forma de describir lo abyecto en el lenguaje y más sabiendo cómo Cago traslada esto que parece tan físico, tan asqueroso y monstruoso y lo traslada al pensamiento. Muy hermoso, hermosamente asqueroso, diría yo de nuevo, pero bien. Ahora, la gente pequeña y los Ardlers manejan un concepto muy extraño. Justamente ambos, ni los humanos ni los gigantes, se pueden embarazar, o mejor dicho, no tienen la necesidad de embarazarse. ¿Por qué? Porque uno, a través de una alta tecnología, aunque debido al capitalismo tiene sus problemas, han podido producir invernaderos exteriores al cuerpo femenino y con ello, al producir el bebé por afuera, ya no tendrían por qué embarazarse, lo cual no sé si es una ventaja o una desventaja, pero estamos quitando una parte esencial de lo que nos parece humano. Y los segundos, porque justamente al quitarle la parte reproductiva se les hace imposible reproducirse. Y esto, acá sí voy a hacer un llamamiento contra el capitalismo, porque si no, no sería un anarquista de profesión, como dice en mi biografía. La gente pequeña puede criar a sus hijos en algo así como invernaderos. Pero el tema es que sale mucha plata. Y cualquier error, ya sea un aborto o ya sea eliminar al feto, es muy castigado, mortal, ya que el aborto es ilegal en este mundo, y o se castiga severamente. Nada, para pensar también es. Y bien, si no se hace absolutamente nada, si se cría mal al feto, este termina construyéndose monstruosamente, termina como mutando a algo monstruoso. Acá creo que Cago hace una referencia no tan sutil, porque es bastante obvia lo que hace, a que esta eliminación de lo que, del cuerpo materno, esta eliminación del nacimiento, produce monstruos. Produce, o no monstruos, pero produce algo que no es humano, como si aquello que no es humano, no es abyecto tampoco. Y además de que los compañeros o los personajes terminan siendo, o sea, terminan gastando un montón de dinero bajo un capitalismo medio cyberpunk, porque querían al principio tener hijos, pero no querían criarlo en el hospital porque era muy caro, entonces tenían que comprar cápsulas en donde se podía tener a la criatura, pero tenía que comprar 12 cápsulas, o sea, el feto se tenía que reproducir en 12 etapas y si vos no comprabas las 12 cápsulas, que valían más caro que tenerlo en el hospital, se producía una degeneración, una monstruosidad en el feto, lo cual llevaba a muchos más problemas. O sea, era literalmente la fetichización del cuerpo materno, ya directamente no la fetichización del cuerpo femenino, sino de la madre, de aquello que da vida a través de la abyección, de la separación del sujeto.
Pero ahora bien, vamos con el misterio de este manga, porque me parece hermoso. Todo cambia cuando varios de estos gigantes, sobre las hembras, los Ardlers hembras, se embarazan. Y esto obviamente se produce un descontento entre las personas de la ciudad. La mayoría de los trabajadores que trabajan con Sandlers les da igual. Están de nuevo alienados, porque como es algo que, bueno, está embarazada, lo único que hay que hacer es quitarle la cría y listo, ya está. Matamos la cría, seguimos utilizando la maquinaria. Entonces, obviamente acá Kago dibuja demasiado, podríamos decir, de forma grotesca, cómo se trata a la maquinaria, a los Ardlers, a los gigantes, y cómo se eliminan los fetos, las crías. Pero algunas personas, o podríamos incluso decir que una sola persona, porque es la única que nos presenta Kago en ese mundo, se percatan de la humanidad de los Ardlers, de los gigantes. Y ahí justamente aparece Cristeva. Los Ardlers solo son humanos si tienen algo que da asco, o sea, aquello que, o sea, vemos que hay sangre, vemos que hay fluidos, vemos que el Ardlers puede parir, y por lo tanto el cuerpo materno como constituyente de lo abyecto le da la humanidad a los gigantes, lo cual es, de nuevo, la demostración hecha manga de estos seres. Pero antes, sobre todo, de concluir, y acá sí voy a hacer spoiler porque como no es la obra magna de Kago, sino es meramente una digamos, un manga, así nomás que podés leerte al pasar. Creo que lo leí en una noche. Yo también leer cosas de Kago a la noche. No es que dé miedo, pero la verdad no están para soñar después de tener unos sueños muy raros. Eh, si, si hay algo que me llamó la atención de Parataxis, es el plot twist del final, como dirían los jóvenes. El cambio, la rotación de tuerca. Durante todo este tiempo le hemos dicho a los humanos, humano, y a los Ardlers o a los gigantes, Sardlers. Justamente el plot twist que nos da es que en realidad los Ardlers son humanos, mientras que la gente pequeña son gente que ha sido empequeñizada, se podría decir, o enanizada, a través de ciertas figuras, digamos, del alto mando científico que por un apocalipsis tenían que salvar a las personas. Algunos los criogenizaron, mientras que a otros los hicieron más pequeños. Justamente acá es cuando los criogenizados, al salir y al encontrarse esta gente pequeña, al estar criogenizados durante mucho tiempo, quedaban atontados al principio. Entonces la gente pequeña los agarraba, los mataba, los clonaba y los hacía Sardlers. Entonces ahí es cuando yo me vi a mí mismo, podría decirse, y dije a nuestra visión, estos Sardlers que no nos parecían humanos porque eran gigantes, en realidad sí lo eran, sí eran humanos, o sea, éramos nosotros. O bueno, ahí creo yo entra también el chiste de Kago sobre qué es lo humano, o sea, qué es aquello que nos hace humanos. A nuestra visión terminan alejándose de lo que es un ser humano. Como que nos lleva al límite, o sea, Kago, a través de sus personajes, a través de la descripción de los Ardlers, de los gigantes, llevan al límite del humano, nos dicen qué carajo es lo humano. Y ahí entra la disolución del sujeto, que ocurre de forma, no tanto en los personajes, sino en el lector mismo, que ve cómo no solamente hay una descomposición de la figura humana, sino también de la misma lógica que sostiene a la figura humana, que la misma lógica que sostiene a el manga, como ya vimos en Fraction. El yo, el mío, la identidad, se deshace en las imágenes, en la estructura del manga,
y siempre, siempre la identidad es muy débil. Y obviamente esta debilidad está muy vinculado a lo que asquea, porque obviamente una identidad siempre va a ser débil, siempre que se niegue a lo otro, porque cuando ese otro desaparece, eso aquello que repulsamos, aquello que nos da asco, que definimos como grotesco o monstruoso, al desaparecer aquello que nos estaba formando como identidad, se, se desvanece la misma identidad. Por eso siempre es débil, es endeble y siempre se maneja en los límites. Y creo yo que Kago utiliza muy bien esos límites, utiliza muy bien este manejo de lo que es humano y de lo que no es humano, o de lo que nosotros lectores diríamos que es o que no es humano, utilizando las perspectivas, etcétera, etcétera. Y además, esta lectura desde la perspectiva de Kristeva enriquece muchísimo a nuestro compañero Kago, que de nuevo, lo voy a repetir, si Kago no leyó a Kristeva o estaban vinculados neuronalmente de alguna forma irracional, o la verdad no me lo imagino, debería leerla. Y ahí está la magia, es leerse a Shintaro Kago a través de la perspectiva de Kristeva enriquece mucho la misma lectura, lo llena de conceptos, lo llena de valores que sí, se puede leer un manga de Shintaro sin tener todos estos conceptos, pero no voy a decir que te sabe a poco porque lo leí antes de leer a Kristeva, pero ahora es muchísimo más rico. Es como ponerle sal a la ensalada. Antes comí una ensalada, estaba bien, estaba fresquita y rica, pero ahora con sal sabe mejor. La condimenté con sal y Kristeva. Bien, y ahí pasa la diapositiva. Creo que acabo de decir todo eso, así que panzalo otra vez. Bien, y ahí la conclusión o no, porque mientras hacía este PowerPoint y releía lo que escribí y veía los mangas, me respondí un poco la pregunta, espero haber respondido la pregunta sobre el objeto en Shintaro Kago, en su sujeto fraccionado, pero me surgió otra pregunta, que justamente es, actualmente en este mundo, hay definiciones que obviamente nos suelen venir con un tono patológico, peyorativo, como lo es autismo o la esquizofrénica o el TDAH, que se han puesto, digamos, de forma popular en el día a día. Y yo me dije, ¿no será que esta aparición de tanta gente que o se autodefine como autista o personas que dicen o que tienen TDAH, etcétera, etcétera, ¿no será que nos está quedando corto la palabra humano? Y creo que es una pregunta con la cual nos podemos ir muy felices, o al menos yo me voy feliz y extasiado por esta pregunta porque me la quiero responder a toda costa. Ya voy a obligar a alguien a que me la responda. Y, y nada, es una pregunta que me llevo ahora esta noche. Así que ahora sí, fin, con, con una característica muy, muy chiquita. Así que muchas gracias y ahí respondo las preguntas. Pero sobre todo gracias y tomo de nuevo agua porque si no me voy a secar. No, gracias a ti, Lea. Creo que la última pregunta es una de las que yo también me pregunto muchísimo, como ¿por qué? ¿Por qué quedarnos en esa definición? Y de hecho, algo que he escuchado bastante, bueno, no he escuchado bastante, lo escuché de una persona, pero fue el hecho de que hablaba del cerebro humano, ¿no? Y comenzaba a darme la explicación en todo esto y me decía como, bueno, pero yo creo que el cerebro humano ya ni siquiera está adaptado a la realidad, o sea, la realidad que estamos viviendo ya no está adaptado a todas las presiones, a todo el estrés y todo se vuelve patológico. Y es una cosa verdaderamente real. Y yo también estoy de acuerdo con eso. Patologizamos tantas cosas porque no nos acostumbramos al cambio y porque tú mismo lo dijiste y de hecho anoté muchas frases tuyas porque me parecieron increíbles. Y dijiste algo sobre que todos vamos a ser débiles
y nos quitan esta humanidad cuando nos empezamos a cuestionar las cosas. Entonces, yo también estoy de acuerdo y no estoy respondiendo nada, claramente, pero es algo que también me pregunto muchísimo y es como, ¿por qué tengo que patologizar todo? Incluso los términos, ¿no? Erotismo y todo esto, todo lo que conlleva, y lo patologizamos de una forma increíble. Ya hemos visto trabajos anteriores en psicología y género donde también hablamos de esta patologización al erotismo, a ciertas cosas, cómo es que llegamos a la conclusión de que algo es meramente sexualizado y no solamente es vivir la vida y un montón de cosas más. Así que me parece una excelente pregunta por si alguien quiere responderla. Y por si no, pues también que se la hagan. Y si les está incomodando, pues qué bueno, porque será el punto. Entonces vamos a pasar un poquito a los comentarios y a ver qué nos dicen. Eh, Diana nos dice que es un trabajo increíble. Ajá, que estás convirtiendo al mundo en seguidores de Cristeva y exactamente eso es lo que se busca de esta sesión. Em, ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Em, Exactamente, también nos dicen capaz que ya puedo chambear el Estado cuando hay cualquier suceso histórico, en cualquier guerra. Acá hay una pregunta y dice, ¿dirías que el humor negro y el absurdo en Cago son un mecanismo de defensa contra lo abyecto o una forma de sumergirse en él sin ahogarse? Eh, no quiero hablar por cago, pero yo tengo la sensación de que es lo segundo, es, eh, es meterse lo más profundo en aquello que nos da asco, porque primero que nada justamente es consciente de que él no es un cuerpo materno y la única forma de adentrarse eso es a través del humor, del chiste negro. No creo que, al menos por cómo escribe, siento una repulsión por todo aquello que, o sea, más que una repulsión, yo diría, siento una curiosidad activa por todo aquello que le da asco. Y cuando tienen esa necesidad de asquerosearse, podría decirse, de escribir aquello que le da asco, lo hace con un humor negro muy fiel al género y, y sí, se adentra sobre todo con este humor, hicimos un humor de nuevo muy típico de Shintaro Kago de repetirte el chiste 3, 4, 5 veces hasta que te aburrí y lo vuelve a hacer porque es absurdo y porque está escribiendo él y es su manga y hace lo que se le canta. Eh, pero sí, es una forma propia de él de meterse, de escudriñar ese bosque que, que, que él mismo repulsa. Incluso eso. Hay muchas entrevistas de él en donde le pregunta por qué él decide escribir eso y no tiene un porqué. Siempre una entrevista de él que siempre me interesó fue cuando le preguntaron si el arte tiene que ser bello. Y él les dice que no, el arte no tiene por qué ser bello, puede ser un arte grotesco y justamente la forma de acercarse al arte grotesco es a través de lo irracional, de lo monstruoso. Siempre me quedó esa frase de él, que seguro alguien más lo dijo antes, pero bueno, vamos a decir que son de él. Eh, y, y nada, creo yo, muy sinceramente, que es su forma de adentrarse en objetos, de introducirse en aquello que produce asco, que produce repulsión. Pero sí, léanselo y capaz ahí también tienen su propia respuesta, pero estoy muy seguro de que en efecto es eso, es su forma de adentrarse en lo raro, en lo extraño y asqueroso. Completamente de acuerdo. Creo que más que bloquear, está tratando de ver un poquito, ¿no? De burlarse un poquito, de decir, voy a hacer mis chistes malos,
de papá y los puedo hacer porque yo quiero. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿esta búsqueda de la asquerosidad y la monstruoficación es un abrazar la pauta lógica de ser abyectos o es un desvenir inevitable? Uh, qué pregunta. A ver, esas preguntas que hace Diana. Hay que... Déjame pensar, porque... está. Bien. Qué pregunta. Creo que va a ser otra pregunta que me voy a llevar sin contestar, porque re difícil. Creo que no me voy a sacar un 10, ¿eh? No estudié tanto para el parcial. Así desde la nada misma de la ignorancia, diría que lo abyecto es un examen. Sí, sí, sí. Ahora me hace sentir mal. Eh, Desde la ignorancia total, eh, hay algo que siempre le llamó la atención a biólogos, a científicos, que es la monstruosidad, o sea, o mejor dicho, las excepciones hacia la naturaleza. Pero justamente mientras más estudias eso, mientras más entendés la naturaleza de las cosas, más ves que en realidad no son excepciones, es la naturaleza misma expresándose y eso que a nosotros le decimos excepciones es el romper ese orden simbólico, como dice Cristeva, y al romper ese orden simbólico para nosotros es algo abyecto, porque nos está haciendo algo que no debería ser como nosotros decimos que debería ser. Así que yo creo que va más por eso de pensar que todo es lógico, de pensar que todo tiene una forma de construirse, una forma de hacerse así, y no tanto algo que vaya a suceder, porque lo monstruoso no sucede porque aparece algo monstruoso en la naturaleza, sino porque nosotros le damos la lógica de monstruoso. Así que, pero igual, de nuevo, esta respuesta no, mal, todo mal. Esto es pésima esta respuesta. Así que, de nuevo, está así, agárrenla con pinza, pero, pero feliz. Felizmente ignorante, diría yo. Gracias por la pregunta también. Exactamente, volvemos al mismo punto, ¿no? De querer explicar todo y volver a lo abyecto del ser humano. Acá dice, muy abyectos herexes. En conclusión, no hagan eso. Acá hay otro que menciona, se separa entonces del concepto de mujeres en el refrigerador, es el lugar de la crisis y no el catalizador para el desarrollo del personaje masculino. Sí, justo. Eso es en Fraction, se ve mucho. No es que la mujer es un objeto que ponen ahí y está muerta, sino que justamente es la explicación del asesino. Es más, casi te diría que el personaje es, es la mujer, es aquella, tiene incluso el asesino este tiene una amiga que le encanta, la criminalística, como a todo estereotipo de mujer por alguna razón. De nuevo, metiéndome yo en cosas controversiales. Y justamente, prácticamente es la personaje principal de cualquier novela. Es esta chica que es activa, que está en búsqueda del asesino a través de formas no oficiales. O sea, si viéramos una novela policial independiente, podríamos decir, su amiga es la personaje principal y los cuerpos de las mujeres son aquello que produce la crisis de existencia en el asesino. Te diría incluso que el asesino es un hilo que conecta el resto de las cosas y los personajes principales son los cuerpos, el manga mismo es destrozado de nuevo. Como me encanta decir que el manga se destroza. Eso es porque me molestó mucho, fíjense lo mal que me dejó eso. Pero
los nudos de trama son los asesinatos, y el asesino es un viento que nos va llevando. O sea, está bien, hablan sobre él, pero casi que no se le presta atención. Y creo yo eso es podríamos decir, revolucionario y justo, ya se aleja un poco de lo que es el asesino y se centra más en, primero, de nuevo, en destrozar el manga como se le canta, y después sí en los asesinatos en sí. Creo que ahí está lo hermoso de Fraction, de Shintaro Kago. Claro, y como tú lo mencionas, hay cualquier otra serie de crímenes y otras cosas. Es como el hilo de algo, ¿no? Y esto es completamente pues es eso, o sea, se fracciona, es completamente mostrar ciertas partes y como lo menciona, ya no es como el desarrollo del personaje, sino es como volvemos al punto de que vas a jugar con tu mente, te vas a incomodar, te vas a enojar y vas a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy leyendo? No es solo como el guión que vemos todo el tiempo en estas series, incluso en estos podcasts, ¿no? Que mencionan sobre el asesino serial y un montón de cosas más que volvemos a relacionar con el hecho de lo que nos causa esta, este gusto raro, ¿no? Esta percepción, esto que nos fascina de los crímenes y otras cosas. Y creo que lo diferente aquí es la incomodidad, es el enojo, es un montón de cosas más, es preguntarte qué estoy haciendo aquí, por qué estoy dudando de esto, y un montón de cosas. Eh, y exactamente aquí en psicología y género solo hablamos de cosas controversiales, así que pues no hay más que decir. Exactamente igual, si no sería Lean quien se cuestiona estas cosas, ¿quién sería? Eh, más cosas de Diana, en donde no es examen. Y exactamente, nadie sabe lo que decimos aquí. Aquí solamente platicamos de lo que nos cuestionamos de nosotros terminamos siendo esto de qué estoy diciendo, qué estoy leyendo, por qué estoy haciendo esto. Yo también me estoy preguntando eso ahora mismo. Pero bueno, esos son todos los comentarios que tenemos. Igual si alguien quiere responder la última pregunta que nos deja Lean, es bastante interesante y no estaría de más preguntárnosla más seguido. Bueno, no. O sea, tampoco vamos a crearnos crisis todo el tiempo. Pero Hay muchas crisis para otra más. ya hay muchas crisis, pero como un comentario mío, la verdad es que me gustó bastante, es algo que me emocionaba bastante ver, toda esta fragmentación del erotismo, de la crudeza y del sentido del humor raro y un montón de cosas más. Eh, tengo un montón de amistades que como que disfrazan, como que no les gusta decir esto de que, pues me gusta ver ciertas cosas raras, no me gusta saber sobre cierta parte de cómo se descompone un cuerpo y un montón de cosas, porque cuando las dicen es como de, ¿cómo te va a gustar eso? Todo bien en casa y ha pasado, ¿no? Entonces, tener un espacio aquí, la verdad es que me parece muy increíble. Eh, también hay un montón de cosas. Muy sorprendentemente, creo que me llevo más chistes raros que preguntas, pero, pero me pareció bastante bonito. ¿Cómo te sientes tú, Lean? No, yo encantadísimo. Yo entré con un montón de nervios y salgo con más nervios. No, Eh, pero salgo, no, muy, muy lindo. Siempre me gusta venir acá y decir mis boludeces varias. Seguro de tantas cosas que digo, seguro alguna es real, alguna es verdadera, así que en algún momento algo le habré pegado. Así que nada, de nuevo encantado y gracias por invitarme, por dejarme el espacio. Espero venir más seguido. Diana me ha amenazado, voy a decirlo ahí en vivo,
No, muy encantado también con Diana, con las compas de psicología y género. Y nada, muy feliz, me voy más feliz, con menos nervios. Antes estaba con muchos nervios y menos feliz, pero ahora estoy más mejor. Así que nada, gracias. Gracias a ti, Lean. Todos estamos amenazados aquí. Por favor, alguien mande un poco de ayuda. Pero la verdad es que sí, creo que es una sesión bastante retroalimentadora, que es cosas que no nos preguntamos todos los días, son cosas que no vemos todos los días, justamente porque es incómodo, pero la verdad es que me gustó bastante también compartir este espacio contigo. Y bueno, creo que ya no hay más comentarios por ahora. Entonces, ¿te parece bien si vamos cerrando sesión o quieres decir algo más? Por mí, nada más. Saludos ahí, si hay alguien más. Y, y no mucho. De nuevo, gracias. Gracias por dejarme participar. Y vengan a las otras sesiones de mañana y creo que pasado. Así me ayudo a mis compas. Sobre todo mañana, así podemos hacerle esa pregunta que me hizo Diana a mí. Y ahora sí, sin más que decir, gracias. Gracias a ti y muchas gracias por esta aportación. También, como ya lo dijeron, recuerden que mañana hay sesión, también hay sobre el canibalismo, ahí por si les gusta el tema, y otras cositas ahí que se complementan para que no nos dejen a nosotros nada más las crisis existenciales. Así que, bueno, vamos cerrando sesión. Muchas gracias, Lean. Nos vemos mañana para la siguiente sesión del ciclo de terror y estamos viendo tus próximos proyectos. Adiós.